Es inclusive hasta intimidante sentarse por más de 3 minutos en la mesa y ver que nadie dice nada. Y uno espera que realmente uno llegó a aquel lugar con la intención de recibir información, pero nadie habló. Todo el mundo estaba sentado en la mesa y yo al otro lado de la mesa esperando que alguien hablara y nadie decía una palabra. El dolor de estómago, los nervios me estaban destruyendo. Y al rato abre alguien no sé, abría alguien la puerta, no sabía quién, y era el presidente el que estaba entrando. Por más de 4 minutos estamos sentados en la mesa y nadie dice nada. Ahora el presidente se sienta. Y así como son todos los presidentes de asociaciones, bien serio me mira y me dice: ¿estás listo? En ese idioma que no nos enseñaron en la casa. Ahora yo tenía que establecer una conversación. Le estoy hablando un poco del día que la asociación de la Conferencia de la Florida me citó para mi ordenación. Y estaba el Sanedrín completo sentado alrededor de la mesa, familia. Y por 3 minutos, para mí parecía que había pasado una eternidad. Todos estaban sentados frente a mí, yo al otro lado, sentadito allí, y todo el mundo en silencio. Y la agonía de mi corazón. El silencio tiene un poder increíble. Usted no ha conversado con una persona que guarda silencio y usted se está preguntando mientras usted habla, ¿qué estará pensando esa persona? De este tipo de persona que no, su rostro no te describe o no te expresa lo que hay en el corazón. ¿Cuántos de ustedes conocen este tipo de personas? Que están sentados así. En aquella ocasión el presidente de esta conferencia era un individuo así. Y con mucho respeto, porque ya aquellos administradores no están en nuestra conferencia, habían 5 muertos y se acaba de añadir el 6º. Y se sentaron en aquel lugar y me miraban como esperando que yo hablara, yo no sabía qué decir. Y después de aquella pregunta, ¿estás listo? Después de aquel momento en que se rompe el silencio, mi alma entendió que realmente hay momentos en la vida que uno no tiene que decir mucho. Porque ya lo dicho o lo que se tenía que decir fue dicho. Y en aquella ocasión fue interesante porque ellos todos sacaron un documento, ya ellos sabían un poco de mi historia, conocían las cosas que habían sucedido a través de mi administración en la iglesia donde estaba. Y realmente lo único que tuve que hacer es contestar 3 preguntas y de ahí en adelante ellos me dieron las instrucciones de cómo iba a ser aquel momento tan importante como es la ordenación de un ministro. El poder del silencio es increíble. El poder del silencio no solamente produce una efectividad en una congregación. Por ejemplo, hay una congregación que mientras el predicador está hablando, la congregación está un poco incómoda, hablando también, el predicador se calla. ¿Y qué sucede con la congregación? No inmediatamente. El silencio produce silencio. Yo quiero compartirla en forma breve porque realmente no hay mucho tiempo en esta mañana, pero quiero compartirle en forma breve varios tipos de silencio. ¿Cuántos de ustedes les gusta el silencio? Oh, ¿en serio? You guys are boring, man. Yo
detesto el silencio. No puede haber silencio. En mi casa hay ruido constantemente. Y cuando hay silencio está el radio prendido, o la televisión prendida, o yo gritando, o mi hija gritando. Mi esposa casi no grita. Y cuando grita ahí sí que se forma un silencio mortal. Mire, está el silencio prudente. El silencio prudente es el silencio que se hace en medio de una discusión donde usted sabe que usted está perdiendo. Calladito. Ese silencio tiene un poder increíble. Mientras menos información tú des, uno de los consejos más grandes que da un abogado a su cliente es: permanezca en silencio. El silencio evasivo. Contestar lo que te conviene. En otras palabras, contestar lo que realmente te va a beneficiar. O, si es posible, contestar una pregunta con otra pregunta. Mire, si hay algo que me saca de quicio es cuando yo estoy estableciendo una conversación seria con alguien y yo digo una pregunta y me contesta con otra pregunta. Pero eso tiene poder de evadir. Es un silencio, tú estás evadiendo lo que está en discusión. Por ejemplo, mi amor, ¿tú crees que este vestido me queda apretado? Mamá, ese color rojo te queda precioso. ¿Qué estás haciendo? Tú estás haciendo un silencio evasivo. Que realmente es un silencio que nos alarga el matrimonio a todos los hombres. Nos extiende la vida y la paz en el hogar. Está el otro silencio que es el manipulador. Es el silencio que uno utiliza para manipular una situación. Por ejemplo, mi hija: papi, voy a la playa. Entonces, es un sistema que ahora lo está, pero ya tiene 20 años, así que ya va para 20. Yo me quedo calladito y ella empieza: él no me dijo, mamá, Dios te bendiga, o fue a despedirme. Si me quedo callado, ¿qué hago? Yo no le estoy refutando ni la estoy... El silencio muchas veces se utiliza para manipular a una persona. Porque inmediatamente, papi, yo puedo ir a la playa. Y es algo interesante porque yo le doy a mi hija más de 45 segundos y ella empieza a producir información. No debo ir, ¿verdad? No, mamá, yo no he dicho eso, es que o sea, la distancia te preocupa. Mira, vamos a ir con fulano y vamos a estar haciendo y vamos a regresar, pero quizá hoy no, ¿verdad? Pues si tú crees. Ese es el poder del silencio, familia. El silencio no solamente puede manipular, sino que hay un silencio. Escuche bien, estas son definiciones mías propias, así que no la busquen en ningún libro. El silencio que mata. ¿Usted sabe cuál es ese silencio? El silencio que mata es la aportación de un melancólico o un flemático en medio de una discusión de un colérico o un sanguíneo. O sea, no hay nada más rico de entrar a una discusión con alguien que esté listo a discutir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Dios te bendiga, papá. Pero si hay algo que contamina, familia, los riñones
Miren, yo les mencioné la pasada semana que nosotros tenemos un pastorcito aquí que se llama Jorge Figueroa. ¿Dónde está Yari? Yari, where are you? Yari, right there. There you are. I pray for you, sister. Porque tú y yo tenemos el temperamento bien parecido. Nos encanta como que, vale, vamos a darle. Y yo tengo esto y esto y esto que decirle. Y cuando él me diga esto, yo le voy a decir aquello. ¿Verdad que sí? Y este individuo, tú estableces una discusioncita así cargadita. Y él empieza a estar de acuerdo con lo que uno está diciendo. Pues fíjate, y empieza a analizar la situación. ¿Dónde está Jorge? Jorgito, where are you? You back there, bro. I love you, papa. I love you, man. Pero contigo it's not fun argumentar, discutir. I don't like it, bro, in that area. Él empieza a analizar y en el proceso de analizar la situación, él mismo describe lo que yo estoy peleando con palabras un poquito fuertes. Él me las pone en palabras bien lindas. Entonces él no entiende que lo que está produciendo en mí, ¿qué? Entonces cuando él me ve bien alterado, él se sienta y hace algo bien chévere. ¿Verdad, Yari? Papá, estas 2 semanas yo te voy a pelar y yo voy a hacer todo lo que yo quiera. No sé cuántos de ustedes saben, nuestro pastor Figueroa, la próxima semana es su último sábado con nosotros. Es importante que usted esté aquí. Ok, entonces aquí vuelvo. Él mueve el cuello, como hay algo que le molesta cuando esa es la sangre que le está corriendo, pero no dice nada, mano. Él guarda silencio y luego se sienta y se echa para atrás. Como que dice, yo contigo no voy a pelear. Y guarda silencio. ¿Cómo puede ser que en medio de un confrontamiento, en medio de un momento donde tú tienes, porque Jorge siempre tiene algo que decir, es un individuo sumamente inteligente, siempre tiene algo que aportar, el tipo se me calla? Y eso, familia, el poder del silencio, eso lo que produce es que a personas como yo, como algunos de ustedes, es como si nos metieran dentro de una olla de aceite caliente. ¡Fua! Y el tipo está bien tranquilo. A medida que uno se va poniendo menos joven, uno va descubriendo la importancia del silencio. Que aunque todavía yo no estoy allí porque estoy sumamente joven, pero entiendo que en algún momento es importante apreciar, valorar e integrar el silencio a nuestra vida. Hay momentos de silencio para todos, pero el peor silencio que yo puedo experimentar es el silencio de Dios. El silencio de Dios me frustra. El silencio de Dios saca lo peor de mí. El silencio de Dios destruye, juega con mi fe, con lo que yo creo. El silencio de Dios produce en mí una inseguridad, produce en mí, pierdo la noche sin sueño, pierdo la noche rompiéndome la cabeza tratando de entrar a una mente que es imposible entrar, a un corazón que no tenemos autoridad para conocer a profundidad. El silencio de Dios es terrible, familia. Es terrible. Es desesperante. El silencio de Dios destruye el poquito de fe que nos puede quedar en medio de una situación o de una crisis. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿hay alguno de usted que ha experimentado el silencio de Dios?
El silencio de Dios es desesperante. En el sagrado libro, si es tan amable y me acompaña a abrir la Biblia, en el libro de Job, el capítulo 30, versículo 20, vemos la frustración de un hombre en medio del silencio de Dios. El libro de Job, el capítulo 30, el versículo 20. La Biblia, Dios habla hoy, dice lo siguiente. Job 30, 20. Versículo 20 del capítulo 30 del libro de Job. Job, en medio de su frustración, gritó: te pido ayuda, oh Dios, y no respondes. Te suplico y no me haces caso. Eso es lo que produce el silencio de Dios. Produce frustración, produce decir palabras duras que en momentos de estabilidad Job jamás hubiera expresado palabras tales a Jesús o a Jehová. En el libro de Salmos, el capítulo 22, el versículo 2. En los Salmos, el capítulo 22, versículo 2, dice: en palabra de otro frustrado ante el silencio de Dios. Dios mío, te llamo de día y no me escuchas. Te llamo de noche y no me respondes. La nueva versión internacional dice: te llamo de noche y no hallo en ti reposo. Yo me pregunto por qué razón Dios guarda silencio. Porque en ocasiones Dios guarda silencio. ¿Por qué en circunstancias Dios entiende que lo mejor que Él puede hacer es mantenerse en silencio? Hay una estrategia detrás del silencio de Dios que todavía yo no entiendo, pero nuestro Dios no para de utilizar esa estrategia. Hay una estrategia divina en medio de los silencios de Dios que tiene un propósito específico. Hay un objetivo en particular que Dios quiere alcanzar en mi vida, en tu vida, cuando Él hace silencio. Y yo creo que ese propósito nosotros lo podemos encontrar o identificar en la vida de Jesús, nuestro modelo por excelencia. El libro sagrado en el Nuevo Testamento nos dice, el libro de Mateo, capítulo 27, por favor, si me acompaña allá. Capítulo 27 del libro de Mateo, el versículo 45 y 46, describe los últimos momentos de la vida de Jesús en la cruz del Calvario. Durante esta semana hemos sido saturados, gracias a Dios, a través de todos los medios de pensamientos de los últimos momentos de la vida de Jesús. Inclusive hasta la televisión. Es interesante cómo canales como Univisión ha tratado de llenar toda su programación de algo que tiene que ver con Jesús. Aunque aquellos que tienen entendimiento pueden identificar que detrás de cada mensaje hay mucha idolatría también. Pero eso es parte de nuestra cultura, desafortunadamente. Pero allí en los últimos momentos de la vida de Jesús, en el versículo 45 Jesús experimenta, Jesús está viviendo lo que a continuación describe el sagrado libro de Mateo. Dice la palabra de Dios: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora, en otras palabras, 3 horas después de la oscuridad
del cielo, que la oscuridad del cielo representa la ausencia de Dios el Padre en medio de la crucifixión de Cristo Jesús. La oscuridad del cielo representa el silencio de Dios, inclusive para su propio Hijo. El silencio que Dios hizo mientras veía cómo su Hijo era crucificado en la cruz del Calvario. El espectáculo más desagradante de la vida, de la historia del Dios creador de los cielos y la tierra. El Dios perfecto. El Dios que daba vida ahora estaba dando su propia vida por la humanidad. Y la palabra de Dios dice que por 3 horas Dios el Padre no tuvo palabras para su Hijo. No olvidemos que allí sobre aquella cruz, aunque era un hombre el que estaba siendo crucificado, no olvidemos que ese hombre era Dios. Era Dios con nosotros. Era el Mesías esperado. Era el Redentor de los cielos y la tierra. Era el Redentor de la humanidad. Era el Hijo de Dios. Y en medio del dolor de su Hijo, Dios hace silencio. Aparentemente el silencio de Dios es algo muy común en Él. Escúchame bien. Yo estoy hablando en esta tarde a las personas que están viviendo en la oscuridad de la tercera hora. Estoy hablando específicamente a aquellas personas que han utilizado todos los consejos, han buscado todos los recursos y todavía la redención no llega a tu vida. Todavía las circunstancias no cambian. Todavía la enfermedad no es declarada sana. Todavía el individuo no se levanta. Los silencios de Dios no tienen sentido. Los silencios de Dios realmente parece como si Él perdiera el control de su creación. Los silencios de Dios muchas veces producen en el corazón de nosotros, los pecadores, un pequeño resentimiento contra Dios. Porque entendemos que a veces que el silencio de Dios es injusto. Muchos de ustedes conocen de lo que voy a hablar y voy a ser breve, pero es necesario mencionarlo. El pasado domingo, un miembro de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, como de costumbre salió a correr con sus niñas. Estoy hablando de Rob. Rob, para aquellos que lo conocen, Rob Fulbright fue CEO del hospital, de varios hospitales nuestros, pero uno de excelencia, el hospital de Altamonte y luego de South. 47 años de edad. Salió a correr con sus niñas. Y tuvo que enfrentar lo inesperado. Un ataque masivo. Sus niñas continuaron corriendo, él quedó atrás. Cuando llevaron a Rob ya al hospital de Altamonte,
Para reservar cierta información podemos describirlo como que no había mucha esperanza. Es inmediatamente llevado al hospital del South, donde 2 días después un hombre que dedicó su vida al bienestar de la salud pública, pero aún más allá, un varón de Jehová, de fe, que su vida destilaba la experiencia diaria que él tenía con su Dios, que su rostro, que su sonrisa, que la manera como trataba a las personas con dignidad, la manera como él, siendo un ejecutivo de una organización como esta, de un hospital, llegaba a la cocina y era parte de aquellos cocineros, llegaba al lugar donde estaba el equipo de limpieza y era parte de las personas que limpiaban. Un individuo que nunca se le fue el título a la cabeza, un individuo que demostraba que realmente tenía a Cristo Jesús en su corazón. Y el cielo guardó silencio. ¿Cómo funciona esto, man? ¿Ustedes saben la lista de personas que yo tengo ahora mismo que Dios le debe quitar la vida? Ustedes saben la cantidad de personas en nuestra sociedad que no componen, que lo que hacen es que destruyen, que maldicen. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que trabaja esto? ¿Cómo Dios guarda silencio en medio del llanto y el dolor de 4 hijas? De una familia. ¿Cómo a Dios se le ocurre? Familia, con todos los recursos humanos, pero sobre todo el poder que hay en el cielo para restaurar. ¿Ustedes se imaginan el testimonio que pudo haber predicado hoy Rob desde una iglesia? De que él vio la muerte, pero fue restaurado por el poder de Dios. ¿Alguien me puede explicar cómo funciona esto? ¿Alguien me puede ayudar a entender cómo es que Dios toma decisiones y por qué las toma? ¿Por qué? Si Dios con su propia voz, en el desastre, en la desorganización que se encontró al comienzo de este planeta, Dios pronunció. Dice la palabra que Dios pronunció, y lo que sale de la voz de Dios tiene tanto poder que creó todos los cielos y la tierra. Inclusive creó con su voz el plan de salvación. ¿Dónde estaba Dios el pasado domingo en la tarde? ¿Y por qué decidió guardar silencio? La palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús, allí crucificado, las últimas 3 horas de su vida las tuvo que vivir en ausencia de la voz de Dios. El versículo 6 dice: a esa hora Jesús gritó con mucha fuerza. ¿Escucharon? Aquellos que están viviendo
En el silencio de Dios, it's okay to scream. No hay nada incorrecto de en medio de la frustración, de la falta de entendimiento, por qué has confiado en Dios y por qué estás viviendo donde estás viviendo. ¿Por qué has confiado a Dios? ¿Por qué has buscado bendición de Dios? ¿Por qué en tu casa inclusive ha habido hasta un reavivamiento, pero todavía no sucede lo que se supone que se te prometió que sucedería? Todavía Dios no está a favor tuyo. Todavía no ves cambio en tus hijos, en tus hijas. Todavía no ves que las cosas se están acomodando a tu favor. Y en medio de esa situación, it's okay, scream. Grita. Jesús gritó, dice la palabra, y gritó y pronunció palabras serias. Elí, Elí. En otras palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El sentimiento del Hijo de Dios en la cruz del Calvario fue que su Padre lo había abandonado. Yo personalmente, yo no sé cuántos de ustedes son padres. Uno puede estar en un lugar donde hayan 500 personas, pero cuando tu hijo habla o grita, no hay ruido en este universo que pueda opacar la voz de mi niña. Que ya es una... Yo entiendo eso, baby, pero you still might. Inclusive hay veces que me llama por teléfono y comienza a prepararme el terreno para decirme algo y ya yo sé lo que me va a decir por el tono de voz. Porque esa es mi hija. No había manera para que Dios no pudiera entender lo que estaba ocurriendo allí. Y mis expectativas es que cuando Jesús gritara de esta manera, mire, pues quizás sí para que se cumpliera el plan de salvación, no lo saque de la cruz, pero tampoco guarde silencio. Yo hubiera creado un versículo entre el 46 y el 47 que dijera que en ese momento Dios habló. Y le dijo a su hijo, calma hijo, calma. Pero Dios guardó silencio. Y dice el versículo 50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza. Y entregó su espíritu. Miren, quizás ustedes lo saben, pero no lo tienen claro. Lo saben porque quizás lo han visto. Pero en medio de todo esto que nosotros hemos hecho en los últimos 3 años en esta iglesia, especialmente en medio de la compra, la venta y todas las locuras estas antes de llegar acá. Este servidor pasó por 2 crisis fuertes. Que quizás mi esposa conoce un poquito, pero para protegerla a ella también. Yo me tragué la crisis yo solito. Y en medio de mis gritos, en medio de buscar, Señor, dime por dónde vamos, porque hemos perdido el norte. Todo lo planificado está fuera de control.
Inclusive hasta la propia organización, el general contractor, todo, una reunión. Nos sentamos a todos los que se supone que saben. Y todos a una vez dijeron, hemos perdido el control del proyecto. Hemos perdido el control de lo que va. No sabemos qué va a suceder. Los filipinos están exigiendo que ustedes salgan, pero ustedes no tienen para dónde ir. En medio de esa crisis, mis gritos, mi angustia, me sentía que yo estaba siendo ignorado por Dios. Me sentía que Dios ya no estaba dirigiendo, que Dios no estaba protegiendo nuestra iglesia, que no estaba cumpliendo con su palabra. Él nos prometió que nos iba a sacar de un lugar y nos iba a traer al otro. Y Él prometió que nos iba a bendecir a través del camino. Y por meses peleé con Dios. Hasta que me senté con Dios a estudiar esta historia. Porque los silencios de Dios me vuelven loco. Los silencios de Dios me desquician, me sacan de tiempo. Que el general contractor pierda lo que sea. Que la organización nuestra central no sepa lo que está pasando. Pero que Dios hable, que Dios hable. Que Dios hable. Pero cuando Dios no habla, obligado y bajo la unción del Espíritu Santo, el Señor me llevó a estudiar esta historia y en los próximos 10 minutos yo les quiero compartir lo que Él me enseñó. ¿Me permiten? Estamos un poquito atrasados en tiempo. ¿Ustedes son pacientes? Gracias. Escuchen bien. Esto que está aquí me lo regaló Dios hace ya quizás algunos 9 meses, un año atrás. En el silencio de Dios no es tiempo para pelear, batallar, conquistar, forcejar. En el silencio de Dios no es tiempo para entender. El silencio de Dios es tiempo para rendirse. Y ese es el ejemplo que nos enseñó Jesús. En el peor momento de la crucifixión, después de 3 horas de silencio divino, dice la palabra de Dios que Jesús entregó su espíritu. La problemática es que Abimael Arroyo entiende o cree que cuando Dios está haciendo silencio, yo tengo que trabajar overtime, yo tengo que empezar a hacer cosas para tratar de cubrir el silencio de Dios, para tratar de sentirme que hay algo que está pasando, que aunque Dios está, yo sé que Dios cuando dice por ahí una canción y nosotros decimos a veces para hacer quedar bien a Dios, que cuando Dios hace silencio es que está ¿qué? Está trabajando, pero cuando tú estás metido en medio de la tormenta, a ti no te importa si está trabajando en silencio. Tú lo que quieres ver es ¿qué? Es acción, es ver a Dios haciendo algo, es ver cómo el agua se divide, es ver cómo la nube te acompaña, es ver cómo la columna de fuego marca tus pasos. Pero el error que cometemos cuando nos desesperamos, y esto es diabólico, familia, es que en medio de los silencios de Dios, para recompensar la aparente ausencia de Dios, nosotros empezamos a trabajar más fuerte. Nosotros comenzamos a preocuparnos más. Y eso nos hace sentir que hay algo que está pasando. Cuando realmente en el silencio de Dios no es para que tú trabajes overtime, es para que tú descanses en el Señor. Es para que tú reposes. Dice la palabra que en aquel momento que Jesús entregó su espíritu, nosotros como adventistas creemos que en ese momento
Jesús entró no solamente en el reposo, sino que entró en el Sabbat. Entró en el sábado. Entró en el momento de reposar. Hay cosas en la vida que there's nothing you could do. Deal with it. Hay situaciones que tú estás viviendo que no hay nada que tú hagas que vas a cambiar. Mi consejo en esta mañana es que haga lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entrega tu espíritu. Give up. You're already there, man. Just give up. No hay nada que tú puedas hacer. Porque el único que tiene poder para después de la crisis de la cruz en tu vida experimentar una resurrección se llama Jehová de los ejércitos. Es el único. Y escucha bien, es un cambio de actitud, familia. Un cambio que quita el peso de la vida, que quita el peso de las responsabilidades que a veces que nosotros nos apoderamos, aún de las responsabilidades que Dios tiene con nosotros. Es un cambio que te libera. Cuando tú entiendes que en medio del silencio de Dios, el llamado no es a tú entrar en crisis y volverte loco, sino que es confiar en Dios, es reposar, es entrar, es entregar tu espíritu, tu mente, tus problemas, tu carga, entregarlas a Jesús y confiar en Él y esperar en Él y reposar en Él y experimentar la restauración que viene después de una resurrección. Porque yo quiero profetizarte en esta mañana. La resurrección va a llegar a tu vida. En otras palabras, si tú aplicas los principios bíblicos, vas a ser liberada, vas a ser liberado, vas a encontrar paz en medio de la tormenta, vas a entender los principios que Dios aplicó a Jesús. Los vas a no solamente entender, sino que los vas a aplicar a tu vida. Y te vas a liberar, vas a ser feliz, tu mente va a estar lista para poder escuchar la voz de Dios. Cuando estamos en medio del silencio de Dios, llenamos nuestra mente de tanta cosa para buscar soluciones, que aunque Dios hable, usted jamás podrá escuchar. Así que, querida iglesia, mi llamado a un día tan especial como el de hoy es que aquellos que están pasando por el silencio de Dios, oye, entrega tu espíritu, entrégalo, entrega. Nosotros, humanamente, nunca vamos a entender lo que sucedió el pasado domingo en la tarde, mientras Rob iba corriendo, jogueando con sus niñas, pasando un momento familiar con sus princesitas y perdió la vida. Hay cosas en la vida que no tienen explicación. Pero hoy descansamos en la confianza. En el caso de él y la familia Fulbright, de que pronto habrá una resurrección para él. A ti te digo, que así como la resurrección fue una realidad en la vida de Jesús, tu resurrección llegará pronto. No permitas que las circunstancias que te rodean te quite la paz que Cristo Jesús quiere producir en tu vida. No permitas que el momento que estás viviendo, tan importante para experimentar la manifestación del poder del Espíritu Santo en tu vida, sea opacada porque tú estás muy ocupado resolviendo tus problemas. Give up. Entrega tu espíritu. Descansa en el Señor. Confía. Llénate de paz.
Que tu mente sea poseída por el poder del Espíritu Santo. Que tu corazón sea abastecido de la presencia de Dios. Y lo demás. Lo que tú no puedes resolver, lo demás, déjale a Él que en medio del silencio del cielo resuelva tu bendición. Mire, familia, ustedes al llegar esta mañana, si recibieron un volante, se supone que todos tengan por lo menos un volantito de este. Si recibieron el boletín de esta mañana. Si no, le podemos en la salida dar uno. Escúcheme bien. El que no lo ha llenado tiene tiempo para llenarlo, pero escúcheme bien. Yo le mencionaba hace unos minutos atrás que en medio de mi crisis yo pude entender que habían cosas con esta iglesia que yo no podía resolver. Había que dejar que Dios sea Dios. Y hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí y podemos dar testimonio que Dios ha sido poderoso y ha sido fiel con nuestra iglesia, ¿cierto? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que dejar que Dios sea Dios y que el tiempo de Dios sea el tiempo de Dios. Que cuando Él resuelva sus asuntos, Él nos va a llamar y nos va a bendecir con lo que Él tiene preparado para nosotros. Ahora, escuchen bien. Ya estamos aquí. Y nosotros no solamente estamos recibiendo bendición, sino que el Señor nos está bendiciendo con pan divino, con fortaleza para el Espíritu. Estamos unidos, el culto Oasis con el culto Vida, unidos, una iglesia unida para poder bendecir la comunidad. Ese es el propósito por el cual llegamos aquí. Y estamos siendo alimentados por la palabra de Dios, para nosotros poder tener algo, experimentar algo, para poder dar algo. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy nosotros vivimos en medio de una ciudad que está viviendo literalmente en el centro, en el meollo del silencio de Dios. La sociedad ha apagado la voz de Dios. La sociedad que nos rodea, la comunidad, nuestra gente, no escucha la voz de Dios, desafortunadamente. Y si nosotros no levantamos voz, los que viven a nuestro alrededor no podrán experimentar el poder perdonador y restaurador de la sangre de Cristo Jesús. Por tal razón, yo quiero invitar en esta mañana, especialmente a aquellos que han experimentado en medio del silencio de Dios, han experimentado el brazo del Omnipotente. Yo quiero invitar a aquellos que están teniendo una experiencia espiritual con Dios. Los quiero invitar a pactar con Dios en esta mañana. Ustedes han recibido de gracia. Gratuitamente el Señor los ha bendecido. Yo quiero invitarlos en esta mañana a que ustedes sean portavoces y portadores de la sangre de Cristo Jesús en la comunidad. Ese papel que ustedes sujetan, ese papelito que venía allí, el volante que venía en el boletín de esta mañana, es una pequeña invitación a personas específicas, no a todos, a personas específicas que quisieran abrir un refugio en algún lugar de la comunidad donde tú vives, abrir una casa de estudio, abrir un lugar donde la gente pueda venir y puedan estudiar la palabra de Dios, donde las personas no solamente guarden un fin de semana como Semana Santa, sino que vivan todos los días de la vida con Cristo Jesús. Necesitamos voluntarios, necesitamos personas que se levanten y resplandezcan. Yo quisiera ver si hay alguno que ya llenó el documento, que lo ponga en alto. Hay 1, 2, 3, 4, wow. Los que llenaron el documento, por favor, si lo pueden poner en alto. Escuche bien. Esto es un llamado al resto de las personas. Escuche bien, querida iglesia. Yo quiero invitarte a que tú consideres seriamente
seriamente. Si hoy tú me puedes decir que Dios ha sido poderoso y misericordioso y te ha llenado de bendición, yo quiero que tú me atiendas por un segundo. Yo quiero invitarte a que tú ofrezcas tu vida. Pastor, pero es que yo no sé cómo. Esa no es la pregunta. Vienen programas de capacitación, vienen programas donde te entregaremos herramientas. No te preocupes el cómo. Escucha bien. Lo que estamos resolviendo en esta mañana en tu vida es el qué. El qué vas a hacer por Jesús. El que vas a hacer por otras personas que están viviendo en el silencio de Dios. Pero ahora tú que has experimentado el silencio y sabes lo que hay que hacer, sabes que en medio del silencio de Dios hay poder, hay victoria, hay gracia y misericordia. Gente necesita saber eso. La pregunta para ti en esta mañana es bien sencilla. ¿Te atreves a dedicarle al Señor una hora semanal? Una hora semanal, donde sea que tú vayas a dar un estudio bíblico, a bendecir a una persona con la palabra de Dios, o que abras tu hogar para que alguien venga y en tu hogar se abra la bendición, se abra la palabra de Dios para bendecir, restaurar, para que la gente se reconcilie con Dios, para que la gente que está en el silencio de Dios finalmente escuchen su voz. Te hago una pregunta. ¿Te atreves? ¿Te lanzas? Como dicen en mi pueblo, ¿te zumbas? Los que tienen este papelito ya lleno, por favor póngalo en alto. Vamos a recogerlo. Mejor todavía, los que tienen el papelito, por favor, si se atreven a venir y ponerlo en esta esquinita del altar, porque vamos a orar por ustedes, por favor. Aquellas personas que ya llenaron el papel, si por favor pueden venir y ponerlo acá. Vamos a estar orando por ustedes en un momento. Vamos a orar para que el Señor los bendiga, para que el Señor expanda su territorio, para que el Señor utilice su vida para bendecir a otra persona, para que el Señor pueda a través de su conocimiento llevar a gente que está viviendo en silencio a escuchar la voz de Dios. Dios te bendiga, brother. Joven para Cristo. Si pueden traerlo por aquí, por favor. No es tiempo de irse, nadie se vaya. Esto no se ha acabado. Vamos a recoger otra ofrenda en un minuto. Escuche bien, es un momento espiritual, por favor. Nadie se mueva. No me lo dejen aquí solamente, queden acá paraditos. Los que pusieron el papelito, sí, queden aquí porque vamos a orar por ustedes. Escuchen bien. Si usted me está escuchando, levante su mano derecha. Escuche bien. En este lado del altar, ancianos de iglesia, por favor, actívense en este momento. En este lado del altar vamos a estar orando por personas que están pasando por el silencio de Dios y necesitan bendición, y necesitan entendimiento, y necesitan reconciliarse con el silencio que Dios está haciendo. Si hay alguien que en esta mañana necesita que su corazón esté lleno de la presencia de Dios, porque el silencio de Dios te está volviendo loco, yo te quiero pedir que por favor pases a este lado. Pases aquí. Ancianos, por favor, ven, acércate un momentito acá. Sencillamente queremos orar por ti, queremos bendecirte, queremos estar a tu lado como familia, queremos decirte que no estás solo, que te entendemos, que sabemos lo que estás pasando y que no estás solo, que este pueblo está aquí para apoyarte y para coger tu mano y caminar contigo, y que tú no te debilites y no te des por vencido, porque en medio del silencio de Dios va a llegar tu restauración. En medio del silencio de Dios va a llegar tu bendición. Pasa para acá, por favor, aquí al frente. Pasa por acá, por favor, los que están aquí al ladito. Los que están al lado de allá y quieren bendición por esta área, tienen que estar en este lado, porque en este techo en un segundo se va a romper y aquí va a caer bendición para haya sanidad de corazón, para que el corazón hoy esté tranquilo, para que tú vayas en paz, para que tú reposes, para que tú descanses, para que tú duermas bien, para que tú estés liviano, tu mente esté libre y puedas escuchar la voz de Dios. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Congregación, es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Esto es un momento de restauración y sanidad en el pueblo. Por favor, es tiempo de orar. Es tiempo, suelta lo que tienes, olvídate del teléfono, no te preocupes por la comida. Es tiempo de orar, porque hoy en este lugar
El Señor sellará vida para salvación. El Señor restaurará y producirá paz en un corazón. Es tiempo de orar, iglesia. Es tiempo de orar. Ustedes me van a ayudar orando. Muchas gracias. Escuchen bien. Escúchame. El que tenga oído. Cuando Jesús resucita, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Porque el que fue crucificado y murió, hoy vive. Hoy vive. Cuando Jesús resucitó y fue al encuentro con sus discípulos, se encontró con uno que tenía un poquito más de fe que el resto. Su nombre era Tomás. Y dice el sagrado libro de Juan 20. El libro dice que cuando Jesús resucitó le dijo a Tomás: Tomás, mira y toca. Ya no duele, porque pasé por la resurrección. Ayer dolía, pero Tomás, ya no me duele más. Lo que está pasando en tu vida hoy te duele, hoy no lo entiendes, hoy produce confusión, hoy produce desesperación, pero prontamente te profetizo en el nombre de Cristo Jesús, prontamente lo que estás viviendo tú le dirás a otra persona: mira, estoy vivo. Lo que ayer quitaba la paz, lo que ayer estaba destruyendo mi vida, sí quedan huellas, quedan cicatrices, pero toca, ya no me duelen. Porque cuando Dios te libera, Dios te sana. Cuando Dios te libera, Dios te perdona. Cuando Dios te libera y te resucita, Dios cura tu corazón y tus heridas. Tú no vivirás de esta manera el resto de tu vida. Solamente son elementos que Dios permite que lleguen a nuestra vida para que conozcas, para que tú tengas tu propia experiencia con Dios. Algún día de ti escribirán un libro. Algún día de ti escribirán un libro. Algún día de los fracasos tuyos se escribirá un gran libro, donde Dios fue el héroe de tu vida. Querida iglesia, incline su rostro. Vamos primeramente a orar por los dueños, de las personas que aceptaron a Jesús como discípulo y van a ministrarle a la comunidad donde hay silencio. Y luego vamos a ir acá a bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. No se vayan, no se vayan. Querido Padre, Señor, hoy declaramos a estos discípulos santos porque tú los santificas. Declaramos a estas personas que han entregado su nombre, que han entregado su vida hoy ante el altar como voluntarios, discípulos de Jesús. Te suplicamos que tú les llenes su corazón del Espíritu Santo, que haya poder de tu palabra en su mente. Llévalos a través de la experiencia personal contigo, para que ellos, como portadores de la luz, puedan bendecir a la comunidad con luz. Padre, hoy tu pueblo se levanta y resplandece. Hoy se levantan hombres y mujeres dispuestos a compartir la palabra de Dios en donde hay silencio en nuestras comunidades. Así que te pedimos una bendición y te suplicamos, Señor, que expandas nuestro territorio y que nos permita, Señor, contagiar a la comunidad con el poder sagrado de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, por la autoridad que hay en tu palabra, declaro restauración y resurrección en las vidas que están aquí. Señor, por favor, danos la fuerza y la capacidad de poder entender
que en medio de nuestras crisis, nuestra responsabilidad máxima no es actuar, sino que es rendirnos ante tu presencia. Señor, recibe nuestro espíritu en esta mañana, en esta tarde. Recibe nuestro espíritu, Señor. Aquí hay espíritus que están destruidos. Aquí hay madres que están destruidas. Aquí hay hijas, hijos que están destruidos. Aquí hay corazones que necesitan de tu presencia. Necesitamos sanidad. Necesitamos restauración, perdón. Necesitamos que tú entres como un Dios victorioso a nuestra mente y te apropies de nuestro corazón. Así que, Padre, hoy enséñanos el éxito que tuvo Cristo Jesús. Enséñanos la victoria que tuvo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ayúdanos a entrar en el reposo de tu presencia. 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 Dilo en voz alta, dilo de corazón. Hoy entro en el reposo de tu presencia, Señor. Lléname del reposo de tu presencia, Señor. Decláralo en esta mañana. Déjale saber al enemigo que ya tu problema no te pertenece, que hoy tú vas a reposar en la presencia de Dios. Decláralo, dilo. Ancianos, tiempo de bendecir. Tiempo de bendecir. Congregación, manténgase sentaditas, tranquilitos. Tiempo de bendecir, oren. Turn around. Pray for people. Oren, por favor. El que está de frente, oren en forma rápida. Bendigan en forma rápida. Bendigan a la gente que ha venido creyendo y confiando de que hoy va a pasar algo, que hoy se hará atendido, que hoy se romperá el silencio. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, qué mejor día para reconciliación que un fin de semana como este, que marca la conmemoración del éxito que tuvo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Oh Señor, hoy te declaramos nuestro Dios y declaramos a Jesús como nuestro Salvador personal. Gloria a tu nombre, Señor. Que haya restauración y bendición en tu pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Amén, Señor. Querida iglesia, bendiciones. Aquellas personas que todavía no han pactado con Dios, aquellas personas que ustedes entienden que Dios ha sido muy grande en su vida, yo quiero que ustedes consideren seriamente ir y decirle a otra persona las grandes cosas que ya ha hecho Jesús en tu vida. Si tú crees que tú estás listo para eso, es necesario que tú veas a uno de estos ancianos en la salida, para que tú ofrezcas tu vida o tu hogar para que se predique la palabra de Dios. El objetivo es que donde quiera que hay silencio divino, la iglesia de Forest City sea instrumento de bendición para la comunidad. Gracias, Dios les bendiga. Les dejo a nuestra pastora. Pueden regresar a sus asientos, por favor. Estamos agradeciéndoles a todos por haber estado en este día de bendición con nosotros en nuestra iglesia. Seguro que la presencia y el poder de Dios se ha manifestado en cada uno de ustedes. Así que le deseamos que la presencia de Dios pueda continuar con ustedes durante todos los días de su vida. Y que esta semana en cada una de sus situaciones puedan recordar que porque Cristo murió y resucitó, tú tienes vida, y porque Él es victorioso, tú también puedes alcanzar las victorias en cada una de tus circunstancias. Tal vez van a encontrar una tarjetita como esta en sus carros, que los jóvenes han estado poniendo allí para recordarles que el próximo sábado 22 de abril a las 11 de la mañana los jóvenes en la capilla de los jóvenes van a tener un culto especial para ellos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.